También podría ser una manera de registro esta voz. Una registra, un habla. Una sabe tan pocas cosas, pero le diré algo. Hoy me muero. Hasta que suceda, permaneceré así, quieta. Nada de escándalos ni lloriqueos. No será la primera vez que me pasa. Ya viví esto antes. Cuando la otra parte de mí, la derrotista, lo hizo. Fue imposible evitarlo. Sucedió y desapareció. Es el estado de permanente sustracción que se vive últimamente. Cosa de mirarme nada más. Soy la fracción que todavía no se muere. La mitad freak que decidió permanecer así, quieta. Quieta y sin mitad. Ah, esa fugitiva. La llamé con palabras que aprietan las mandíbulas y recorren la espina dorsal. La busqué con mis fosas nasales hasta que la mucosa olfativa ardió. Solo pude aceptar la derrota cuando comprendí que una parte se rinde no por causa de los demás, sino por reparo de sí misma. Me convertí en su nímesis. Ahora soy su redentora. Libertad a los no unitarios compactos. Y este es el comienzo de Registro de Pérdida, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Principios de Incerteza, el primer libro de cuentos de María Mazzocchi, libro editado por Pez Espiral. María, bienvenida. Muchas gracias por Muchas aceptar esta gracias. conversación. Gracias, Humberto, por la invitación que estaba pendiente desde que estuve ahora en Chile. Sí, Y qué bueno se dieron ir. cositas y se logró hacer. Eso está También bueno. decir, también decir, María Mazzocchi, en una vida anterior, también la conocimos como Victoria Valenzuela, y también conversamos en este espacio cuando tenía otro nombre, otros recursos, pero las mismas ganas. eh, Respecto de El hambre de las bestias, espero que se vea bien por la cámara, la novela editada por Planeta, y hoy tenemos este, esta vuelta a los libros con este libro de cuentos raro para mí, porque a mí me gustan estos artefactos raros que desafían un poco, que me desafían un poco como lector. Estos cuentos, pero que a la vez interpelan, que tienen algo de poesía, que tienen algo de especie de artefacto artístico. Eh, y hablar de la idea, María. ¿Cómo nace Principio de Incerteza? Eh, bueno, para empezar tendría que contarte que son cuentos que empezaron a escribirse hace muchos años atrás. Eran relatos que hoy, algunos esbozos, unos estaban más o menos desarrollados, pero que fueron creciendo en la medida que yo iba incorporando más lecturas. Recuerdo que en esa época yo, por ejemplo, cuando escribí Cuerpo Celestial, que tiene todo el tema de las religiones, las creencias religiosas, digamos, estuve estudiando religiones comparadas, porque al ser de venir de familia laica, digamos, era muy poco el estudio que tenía al respecto. Entonces, fue un par de años que estuve metida en libros, desde los libros místicos menos tradicionales hasta libros como el Bardo Totol, la Biblia, o sea, como que hice ahí un cruce muy interesante con los grandes relatos que dan origen a la literatura más tradicional, desde como diría Biblia, porque tenemos dos modelos desde la visión de él, ¿no? Uno que sería el brujo, el sabio que congrega una comunidad en una fogata en la noche y entrega un conocimiento, y luego tenemos la figura de Odiseo, que parte, ¿cierto?, en un todo y hace todo un periplo hasta que vuelve. Y de ahí, digamos, los relatos se mueven en esas dos grandes estructuras. Eh, y creo que en este caso, todo lo que fui estudiando, todo lo que fui, toda la digestión de las lecturas, mis anotaciones, impresiones, y momentos de ocupar mucho también como ciertos raptos que no siempre me pasa, pero que me atrevo a hacer más cosas. eh, Tengo la técnica de ir, que la ocupan yo creo que la mayoría de los escritores, pero de esto de ir guardando un archivo por si acaso no me vaya a arrepentir, entonces estoy entre acá y allá, entonces al final me quedaba con la última versión, que era la que a mí, que era la más atrevida, y al final la incorporaba yo y sobre eso seguía trabajando. Y eso pasaron varios años, hay algunos
5 años, 4, 3 años, y otros que fueron de mucho más rápido. Pero sí, ya como en la época de la pandemia, fueron cuajando, entonces yo pude ir trabajando como también los cuentos como que formaran parte como de hay gente que no le gusta esto, pero un proyecto en términos de que si era la incerteza lo que los atravesaba, e ir trabajando en una progresión de menos incierto a más incierto. Y aquí yo siento que ese es bueno, obviamente por el nombre, es el hilo conductor de cada una de las historias, porque ninguna se parece a la otra, pero los une algo. Ese tonito de qué va a pasar, cómo va a seguir la vida. Me gusta también porque muchos de estos personajes, y disculpando el chileno, hacen la weá que quieren. Y son muy libres en ese sentido. Claro, claro, a mí o sea, estoy con una fase de mucha exploración también de la forma, no solamente del contenido. Entonces, en ese sentido fui trabajando los registros, fui trabajando las posibilidades, por ejemplo, que hayan unas notas al pie de página que se vayan introduciendo en la historia y después, digamos, conforme avanza, esa sea más importante que la historia misma, hasta que de frente deciden entrar y ahí, digamos, ver lo que sucede finalmente. Esas son cuestiones que a mí me interesan, como un poco explorar los bordes de la literatura, digamos, lo más convencional, y ir como un poquito más allá, con mayor o menor éxito, pero esa es un poco mi preocupación, trabajando bien el lenguaje, eh, viendo también cómo las palabras van rebotando y van como dejando una estela en el texto después de que se borra mucho, ¿cierto? Algo queda, los textos tienen como, al igual que en el arte visual, que conforme uno pasa el tiempo en una pintura, por ejemplo, al óleo, ese Mm. envejecido va como haciendo que la obra tenga otra luz, como que los productos químicos que se utilizan, como la trementina y cierto, va dejando como algo como oleaginoso que le da como una complejidad y una visual, como una imagen distinta a la composición. Y creo que al ir como incubándolos de a poco y al haberlo ido trabajando, algo de ese orden también ocurre, como que las decisiones, o sea, un día uno está trabajando mucho tiempo, otro día lo ve el cuento, digamos, y se da cuenta que puede resultar de otra forma. Por ejemplo, ir trabajando en cuenta regresiva, para mí, que es como el cuento que lleva el nombre cuenta regresiva, para mí fue todo un desafío, porque es como romper un poco el tiempo. O sea, yo tengo una cronología en cuanto dure 8, después una cronología que va en un sentido 7, 6, 5, 4, 3, 2, y eso me lleva como también a desafiar un poco cómo yo también voy narrando una historia, en qué secuencia, cómo se va contando, qué saltos se pueden hacer, cómo puedo abrir una puerta a partir de un personaje, un elemento que se introduce para que eh, podamos revisar el pasado en una estructura de tiempo muy breve sin que eso afecte necesariamente la historia y la atención que tiene que tener cada cuento, además. Quiero parafrasear algo que dijiste cuando estuviste en Chile en este encuentro de lecturas espirales en el Centro Cultural La Moneda, que hablabas de esta experimentación en el texto y en parte también sumado a buscarle una editorial como para que el texto, para que los textos que tuviste, que viste, esto tiene pinta de libro, es como buscar quién se va a atrever a llevar más este experimento a formato libro. Claro, sí, igual no es que sea un libro tan experimental, así como que nadie, como que hayan, pero igualmente quería que fuera una editorial que tuviese, que pudiera hacer algo así,
como una portada de este tipo que tenga em, como que tenga una diagramación particular y que sobre todo que hayan tenido como la sensibilidad y proponer también alguna idea para poder plasmar de mejor forma las ideas que estéticamente se vea lindo, porque es un libro como que ya la experiencia, digamos, es muy gratificante. Pero, por ejemplo, esquemas como, no sé si se alcanzará a ver ahí, como estos, como algunas cosas, como algunos guiños, algunas, no hubo ningún problema, por el contrario. Y eso es algo que también lo tiene la editorial independiente, que tiene como mucho más manga para poder hacer más cosas. No depende tanto de estructuras matriciales, ¿cierto? Que vayan bajando ciertos lineamientos, sino que, entonces, a eso un poco se refería. Pero, pero el libro apunta como a sorprender de una buena forma, o sea, con una buena construcción al lector, no sacando un conejo bajo la manga, porque eso es como algo un poco eh, tramposo, sino que sea una construcción que salga un poco de la convención y sobre todo muy anclada en lo que sería el humor, que eso es algo también que me interesa mucho trabajar. ¿Cómo fuiste dando? Mira, qué bueno, me diste el punto, bacán. Hablar del humor, cómo fue darle el punto? ¿Cómo fue darle ese toque? Porque ahí el libro está gracioso en ciertos momentos. ¿Cómo fue darle esa vuelta? ¿Cómo fue buscar el humor? Bueno, estuve hace mucho tiempo que vengo leyendo autores como Aira, Borges, aquí, bueno, ya que estoy aquí en Buenos Aires hay como un trabajo ya como con el humor fuerte, algunos textos también de Zambra, también Flaubert, poetas como Mary Ruffle, que hay como una cosa muy ácida en la poesía norteamericana también. Lisa Robertson, que es una poeta canadiense que está viviendo en París. Entonces, como ver cómo se puede generar, y Kafka, por supuesto, también, situaciones de cierta perplejidad a partir de lo bizarro, a partir de los repasos, a partir de mencionar con cierta importancia lo que es obvio. Entonces, son ciertas situaciones que luego puestas en movimiento sobre una estructura ya narrativa que se tiene, le da un tono al cuento que yo siento que hace que sea como muy disfrutable desde ese punto de vista. O sea, será porque tiene que ver con cómo soy yo lectora. Me gusta mucho cuando me coincido con algún tipo de lectura que me hace reír, que me sorprende en ese sentido. Y generalmente no es algo que sea tan manifiesto en otros autores, por lo menos contemporáneos. Entonces me gusta cuando encuentro algo y puedo como saborearlo en ese sentido. Yo quería volver a citar el tema de esa, comillas, experimentación, porque los textos, claro, tienen ese toque de humor, incluso, es más, yo podría decir que tienen hasta un toque poético, como que el toque de la poesía en un texto narrativo. Eso bueno, lo noté en gran parte del texto. Fue como, ¿ese tono se busca o simplemente se da? Ese tono se trabaja con tiempo, se trabaja con lecturas, con ensayos, con prueba, error, borrar, volver a reescribir, leer muchísimo. Y bueno, yo partí con la narrativa, pero yo por eso digo, soy más como escritora, me gusta más la palabra escritora que como que encierra otro género. Ahora este año va a salir un libro de poesía por la editorial Los Libros del Cardo y ya tengo otro libro de poesía que estoy trabajando con otra editorial, o sea, como que de alguna manera eh, mis intereses también se han ido, creo que llegué a la narrativa porque era lo que más cerca tenía, como más a disposición, pero una Mm. vez ya adentro fue como mi puerta de entrada, a explorar con otros géneros, y creo que eso me gusta mucho, no me gusta encasillarme, y creo que conforme vaya escribiendo van a ser como también bichos raros que tienen, eh, que se
que se pueden escribir como tú dices, como con un registro más poético o como con algún corte versal, pero tampoco, o sea, como una prosa quizá. Ujú. Eso es lo que hoy día también me interesa muchísimo. Y bueno, y estos son 6 libros. No, no es que sea cabalista ni mucho menos, pero el último eran 5 y el último se sumó, digamos, por una experiencia de estar encerrada en un hotel, porque cuando fue esto de la pandemia tuvimos que nos llevaron, digamos, cuando uno llegaba a Chile tenía que estar un tiempo en cuarentena, ¿recuerdas? Que, Ujú. bueno, cuando ya se estaba, igual ya estaban las cosas, ya uno podía moverse, ya no había toque de queda ni nada, pero todavía era difícil, entonces te mandaban a un hotel y ahí uno tenía que pasar como una cantidad de días. Y ahí escribí el cuento Arrebato, que es un cuento como coral, que salió más rápido, o sea, que los demás, o sea, porque la idea la tenía hace mucho tiempo. Y salió primero publicado por la revista colombiana El Malpensante y después lo incorporé acá al libro. Y salió con estos 6 cuentos. Conversamos con María Mazzocchi, autora de Principios de Incerteza, editado por Pez Espiral. ¿Y qué poder decir de nuestra invitada? María Mazzocchi es escritora y traductora chileno-argentina. Ha publicado 2 novelas como Victoria Valenzuela. Como María Mazzocchi, primer nombre y apellido materno, tradujo y prólogo Resérvame el Vals de Zelda Fitzgerald para Aquelarre Ediciones de México. Ha sido traducida al italiano y algunos de sus trabajos han sido incluidos en revistas latinoamericanas como El Malpensante, La Raíz Invertida, Oropel y La Juguera Magazine. Vive con su gata en Buenos Aires, donde, siguiendo la tradición familiar, se desempeña como librera. Además, facilita talleres de escritura, clubes de lectura y colabora en editoriales y medios culturales independientes. Principio de Incerteza es su primer libro de cuentos. Y Claro, obviamente, aprovechando de tu residencia en Argentina, hablar de ese oficio de librera. Bueno, tuviste una, tuviste cuando sí, asoció una librería y del cual hoy ya no, por la crisis argentina ya no existe. claro, claro. Pero yo soy una persona, ya hoy día tengo otros proyectos y soy una persona que se está como reinventando, me encantó el oficio de familia, somos nosotros de tradición librera, o sea, mi padre, mi abuelo, mi tío abuelos, todos han estado metidos en el tema de los libros en Valparaíso, y bueno, las cosas se van dando, se van después, uno va tomando otras decisiones también, y es así como uno va construyendo también un camino. Mientras yo probablemente después vuelva con algún proyecto así de libro, me gusta el contacto con el público, la gente, aparte que uno como librero puede realmente recibir todo lo que se está escribiendo. Creo que fue el año que menos leí porque no te alcanza el tiempo, o sea, uno apenas va revisando un poco por encima, pero fue como un full immersion a lo que sería acá, Buenos Aires, y la cantidad de libros que van saliendo año tras año, eh, y también la fuerza que tienen en lo que es la narrativa. Me gusta mucho la narrativa acá. eh, de Argentina. Así es que así fue una experiencia linda y bueno, y ahora estoy pensando en otras cosas. Ya que estando allá, ¿cómo es la visual de la bohemia del mundo cultural argentino, comparándolo con el chileno, por ejemplo? Sí, es que hay más posibilidades, hay más idas al teatro, o sea, pero como que yo creo que igual se sabe que acá ha habido desde siempre un acceso a la cultura mucho mayor. Eh, si bien en Chile todo lo que es el mundo como más alternativo, los proyectos más independientes son los que hoy día están empujando y están haciendo las cosas más interesantes probablemente, eh, acá, claro, acá ya el mundo independiente es muy fuerte. Así es que Mm. en ese aspecto, bien. Yéndonos al camino editorial,
¿Cómo es el acercamiento con Pez Espiral? Eh, Bien, yo le escribí por Instagram a Daniel y Daniel lo pensó un tiempo y me contestó, pero fue súper rápido. Pero después, eso fue durante, también como fue, o sea, después uno pasó un tiempo antes de que saliera publicado, pero igualmente la idea siempre es mantenerse escribiendo, o sea, soltar en algún punto, o sea, si uno ya lo presentó, lo mueve de acá a que se pueda publicar. eh, hoy en día las editoriales están tardando cada vez más tiempo en publicar, a veces tardan un año, a veces menos, pero en ese sentido como tener paciencia y también aprendió como a respetar los tiempos. Y si uno publica, por ejemplo, ahora estos libros de relatos, eh, darle tiempo para que se mueva, luego, y por mientras seguir escribiendo, mientras, o sea, tu vida te lo vaya permitiendo, a mí me parece que es así, es como hoy día se mueve las cosas. O con esa tranquilidad también me lo quiero tomar, que era algo que antes no, porque eh, estaba como más en una fase, no sé, menos tranquila se podría decir, como más todo más incierto y ahora ya al empezar a explorar con otros géneros, a empezar a a tener también a vivir acá con otras personas, como que es un trabajo de largo aliento. Y eso es lindo también que sea así. ¿Y cómo ha sido ese ya con el lanzamiento de principio del año pasado? eh, Estas idas y venidas, esta conexión que tienes siempre con Chile o tus lectores vía redes sociales, ¿cómo has visto las lecturas que han hecho de Principio de Incerteza? Yo, bueno, fue lindo porque la editorial pudo venir, pudimos presentar acá en Buenos Aires, presentar en Santiago y después poder estar participando también de la FED, no solo de la Feria del Libro, sino de la FED. También el hecho de tener una librería, también uno puede conocer, a veces la gente te pregunta si uno tiene algo, entonces ese intercambio es lindo y siento que en general las personas les ha sentido como se han sentido interesadas, no sé, les ha gustado, pero es raro hablar de uno mismo, me resulta un poco extraño porque nunca ando preguntando en verdad, pero los Ujú. comentarios que me han llegado han sido favorables, sobre todo el tema de la construcción de personajes, siempre que están todos ligados de alguna manera a, a Valparaíso, que son ahí mis raíces, la realidad que se vive en los cerros, por qué se producen los incendios. Todos son preguntas que trata de abordar este libro, que son preguntas que no tienen respuesta y que conforme van avanzando cada vez es más incierto. El último relato podría ser una especie de novela, si se quiere, o sea, porque es un relato mucho más largo y ya ahí trabaja directamente con el principio de incertidumbre o incerteza de Heisenberg. Eh, y fue una experimentación bien linda porque un poco es una persona que se siente ajena a una sociedad determinada que ha llegado, digamos, como a un ambiente, se cambió de ambiente, es una persona que repara sensores y que comienza, se toma un retiro para ver si él es realmente capaz de escribir una novela con toda la ingenuidad, con toda la frustración y con toda la ilusión y la esperanza que eso puede eh, conllevar, o sea, que trae, digamos, aventurarse a poder, y sobre todo las preguntas en relación a la escritura, las preguntas en relación a seré capaz o no seré capaz, qué se requiere, cómo se hace para ser un escritor. ¿Es necesario que a uno lo confirme? ¿No bastará que yo diga que soy escritor para hacerlo?
cosas como preguntas como esa, y así todos los relatos de alguna forma conversan con eh, el oficio de escribir y, 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 y todo lo que está, digamos, relacionado. Y en el oficio de escribir, ¿está siempre rodeado bajo el halo de ese eterno principio de incerteza? Claro, claro. Por ejemplo, el primer cuento que se llama La conducta de los animales es un cuento que está intervenido por otro, o sea, son pasajes que van interviniendo sobre ese cuento que es un libro muy, muy antiguo de biología de las especies, que es de J. D. Carty. Y este señor publicó este libro como en los años 50. Está en la biblioteca de mi abuelo, recuerdo, y yo siempre lo miraba, entonces porque va hablando de los mecanismos de adaptación. Entonces, habla de una pareja de chicas que se conocen y que están en Recreo, que es un cerro también de la quinta región, y que, no, y que van tratando de hacer el ciclo de adaptación que van teniendo los animales, desde que nacen, crecen, se reproducen, todo el ciclo vital de las especies. Y en ese sentido es como el desajuste, o sea, aparte una que biológicamente desde la ciencia no hay ninguna explicación de por qué ciertas especies hacen lo que hacen. Entonces, en ese aspecto es muy eh, real, si se quiere, porque la misma naturaleza tiene como casos de su propia especie que como que pareciera que caminaran directo a la autoexterminación. Ujú. Entonces, todo eso está trenzado con mucho humor, con mucha ironía y con una geografía tan accidentada como es Valparaíso. Y luego está la que te comentaba de los incendios, que es cuenta regresiva, que ahí trabaja y el esmero principal fue trabajar con el tiempo, para que todo, digamos, quedara como bien anudado y no hubieran cosas como que cayeran como en contradicción, qué pasó antes, qué pasó después. Entonces, eso fue como un trabajo bastante minucioso. Y también eh, esto está al amparo de una suerte de prueba, ¿no? De un examen que pasa un profesor de castellano del Liceo Eduardo Labarra de Valparaíso a sus alumnos. Entonces tienen el cuento y después tienen el, como las preguntas que terminan de completar esa ambigüedad y esa incertidumbre que existe. Y luego me parece que viene el cuento que tú leíste el comienzo, que es, claro, que está Ujú. escrito en un registro mucho más poético y que es registro de pérdida, que es como una voz que, que parece un poco friki y después va un poco dando cuenta de quién realmente era esta voz. Y así, después tenemos Cuerpo Celestial, que son las de las notas al pie de página, donde ahí está quien escribe, quien lee, quien narra, quien edita, están como todos los actores y quien escucha. Están como todos los actores involucrados y que van como introduciendo, interrumpiendo el relato de este fin de mundo, donde van. Es como un encuentro, un concilio secreto donde van todos los que forman parte de las religiones. Ese es Cuerpo Celestial, después viene Arrebato, que es el de la casa, y después viene el que te decía que es Principio de Incerteza. Y entre todo eso creo que no se me quedó ninguno. Eh, Dan como forma al cuento, que tiene esta progresión. ¿Y qué sensación te deja a ti como la creadora de estas historias? Ya publicado, ya corriendo en librerías, en formato físico. ¿Qué sensación te pasa a ti? Eh, no, nada, que alegría de que ya está haciendo su propio camino y confianza de que
lo seguirá haciendo, o sea, en ese sentido, todo el apoyo que pueda darle a mi editor para que siga difundiéndolo siempre y ahora seguir también escribiendo, o sea, un poco continuar el camino. María, quiero darte las gracias en los minutos que nos quedan, darte las gracias por el tiempo que me diste y nos diste al podcast, hablarte a ti, para quien nos está viendo, escuchando, irte con irte a este principio de incerteza de cabeza, decir a manera personal que es un muy, con los años, uno lo ve como comparándolo con el hambre de las bestias, yo creo que aquí hay una María Mazuki más madura, un mejor, incluso, es más, su mejor registro el del cuento. Ahora probablemente el mejor registro uno se ha escrito, porque de aquí, como tú mencionaste, tienes el libro de poesía próximo a publicarse, pero pero también, aquí tenemos también relatos que de alguna forma desafían al lector. Esos son, voy a ponerle la chapa de raros, pero no son tan raros en todo caso, pero son relatos que ponen a prueba al lector. Que de alguna forma haces que más que tú darles la historia, para que la imaginen en la cabeza, es la misma historia que nos enchufa en la cabeza y nosotros démosle ese final, le terminamos dando ese final. Eh, también son personajes muy queribles, ambiguos, pero yo creo que queribles a pesar de todo, porque somos todos al menos, todos somos ciertamente ambiguos, pero también libres de hacer lo que queramos, como los personajes de este principio de incerteza. Y obviamente más que agregar, María, estos minutos finales son tuyos, la cámara, el plano es tuyo para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Bueno, quisiera dejarles invitado a que lo lean, a que recorran, digamos, el camino que hace como, que intenta ser un vector que va, como les decía anteriormente, de lo menos a lo más incierto. Y, y bueno, y muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos ver pronto cuando vaya a Chile, probablemente a lo mejor en alguna feria o algo así, voy a estar ahí con las editoriales y con todas mis ganas de querer establecer puentes entre Chile y Argentina. María Mazzocchi, autora de Principio de Incerteza, libro editado por Pez Espiral, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. María, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.